han venido a alguna clase, por lo menos han leído las filminas, digamos. Son generalmente, por lo menos el año pasado hice 5 preguntas a través del LEB, ¿sí? 5 preguntas a desarrollar. Así que, bueno, este año sería parecido, 4 o 5 preguntas a desarrollar. Y, bueno, yo después lo corrijo eventualmente y subo la nota ahí. Son preguntas diferentes para cada uno de un banco de preguntas, así que son más o menos aleatorias. Los dos cuestionarios son iguales, ese y el segundo son así, 4 o 5 preguntas para desarrollar. Bueno, esto. Paso a las filminas. Bueno, entonces empecemos nomás. La clase pasada vimos un poco sobre, un poco más de detalle sobre procesos, digamos, cuáles eran los componentes de la imagen del proceso, qué era el concepto del proceso, etc. Vamos a ver hoy un detalle sobre la relación entre los procesos y los hilos, ¿sí? Los threads. Para esto sirve, digamos, separar la definición de proceso en dos partes, digamos. Una parte es la referida al control de los recursos, ¿sí? Y la otra parte es la referida a la ejecución del programa en sí, ¿está bien? Entonces, la parte del control de los recursos es lo que se refiere a el espacio de memoria que está asignado al proceso. Bueno, dónde están los datos, dónde está el programa, el stack, el control de los archivos que está realizando el proceso, o sea, si hay archivos abiertos, si se está escribiendo en alguno, si hay comunicación con algún dispositivo, etcétera. Todo lo que esté referido al control de los recursos que maneje el proceso, ¿sí? Separado de eso, podemos pensar en la parte de ejecución, que es básicamente la información que define el estado de ejecución del proceso. ¿Se acuerda que vimos la clase pasada algunos modelos de diferentes estados de los procesos? Bueno, esa parte de la información que corresponde a un proceso es lo que estoy hablando acá de la parte de ejecución, ¿sí? Entonces, la parte de ejecución en sí es lo que se suele llamar como un hilo, ¿sí? Que es básicamente únicamente la ejecución del código, ¿sí? En qué instrucción estamos del programa que se está ejecutando, ¿sí? No tiene nada que ver con los recursos, es únicamente separar la parte de los recursos con la parte de ejecución. Entonces, habiendo hecho esa separación, podemos hablar de procesos, ¿sí? Que tengan más de un hilo de ejecución, ¿sí? El hilo de ejecución es básicamente la traza que recorre la ejecución del programa a lo largo de las instrucciones, ¿sí? Acá eso está, bueno, no sé, representado de alguna forma por la viborita esta negra, ¿sí? Representa el hilo de ejecución, ¿sí? Entonces, un sistema multihilo, ¿sí? Se refiere a la capacidad de poder ejecutar más de una traza de ejecución, vale la redundancia, dentro de la imagen de un mismo proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos en el cuadrante de arriba a la izquierda el proceso normal que hemos venido discutiendo, que tiene un solo hilo de ejecución, ¿sí? Hay un solo program counter referido a este proceso, ¿sí? O sea, la ejecución del programa se encuentra en un solo punto del código. El cuadrado gris clarito representa la parte de recursos del proceso y el hilito representa la parte de ejecución. Ahora, yo puedo tener un sistema operativo, ¿sí? Como el del cuadrante de abajo a la izquierda, ¿sí? El tercer cuadrante, en el cual hay múltiples procesos en ejecución, ya vimos cómo, y cada uno de ellos tiene un solo hilo, ¿sí? De ejecución. Ahora, cuando pasamos a sistemas multihilo, pasamos al lado derecho del gráfico, que sería el cuadrante 1 y 4, digamos, tener procesos que, si bien tienen un solo conjunto de recursos controlados, pueden tener más de un hilo de ejecución. Es decir, que
el programa se está ejecutando en más de un punto al mismo tiempo, ¿sí? Para poder realizar esto, el sistema operativo y las librerías del sistema operativo requieren de algunas modificaciones para poder soportarlo, digamos. Porque todo esto que estoy mencionando puede suceder en sistemas con un solo procesador o con múltiples procesadores, ¿sí? No, eso no importa, digamos, la existencia de los hilos es independiente de la cantidad de procesadores del hardware, ¿no? Entonces, veamos un poquito más de detalle a qué nos referimos cuando hablamos de un hilo, ¿sí? Entonces dijimos que cada hilo es una traza de ejecución dentro del programa, del proceso. Entonces, cada hilo tiene un estado de ejecución, indica si está en un estado de ejecución parecido a los estados del proceso, ¿sí? Yo puedo tener un hilo que esté bloqueado, puedo tener un hilo que esté ejecutándose, puedo tener un hilo que esté listo para ejecutarse, ¿sí? Cada hilo posee un estado. Bueno, supongamos que estamos en el caso de un solo procesador, ¿no? Y tenemos un proceso que tiene dos hilos. Bueno, ejecutar uno o el otro hilo implica una operación similar a la que hablábamos cuando ejecutamos uno u otro proceso, ¿sí? Para poder cambiar de un hilo al otro, necesitamos guardar el contexto del procesador, ¿sí? En el bloque de control de hilo, que está representado acá en la figura de la derecha. Ahí vamos a guardar el bloque, el contexto del procesador, vamos a guardar el program counter, vamos a guardar el valor de los registros de operación, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando que volvamos a ejecutar ese hilo, podamos continuar en el punto de donde estábamos, digamos, igual que con los procesos. Bueno, cada hilo tiene su propia pila y una cosa interesante acá es que, dado que estos hilos están todos dentro del mismo proceso, el control de los recursos es único, ¿sí? El control de los recursos pertenece al proceso. Entonces, todos los hilos pueden acceder a todos los recursos del proceso, ¿sí? Pueden acceder a toda la memoria que está asignada al proceso y a los demás recursos, digamos, como los archivos, los dispositivos de entrada y salida. Eso es importante porque, bueno, tiene impacto en la forma en la que los hilos se comunican entre sí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más. Entonces, una cosa importante es, fíjense que lo que veníamos viendo hasta ahora, el bloque, la figura de la izquierda, en la que teníamos un proceso con un solo hilo, bueno, tenemos una sola pila, un solo bloque de control del proceso y nada más, ¿sí? Podemos guardar una sola copia de los registros del procesador. Cuando pasamos a la figura de la derecha, en la que el proceso tiene múltiples hilos, seguimos teniendo el bloque de control del proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información de recursos la tenemos que guardar en algún lado, ¿sí? Tenemos un solo espacio de direcciones de usuario, ¿sí? Pero tenemos múltiples bloques de control de hilo, uno para cada hilo, obviamente. Ahí guardamos, entonces, el contexto del procesador para cada hilo. Bueno, ahí, como muchas de estas cosas, digamos, los beneficios de una u otra opción dependen bastante de la situación en la que se apliquen, ¿sí? En general, bueno, yo acá listo algunas ventajas de usar hilos, después vemos algunas desventajas también. En general, ¿sí? No, esto no es dogmático, ¿sí? Puede haber casos en los que no sea así. Es más rápido crear un hilo nuevo dentro de un proceso que ya existe que crear un hijo de un proceso existente, ¿sí? O sea, yo podría hacer, si yo tengo las tareas que tiene que realizar un proceso, y las puedo paralelizar o las puedo dividir en dos porciones que sean independientes entre sí o que tengan poca comunicación entre sí, yo podría generar un proceso hijo del proceso original para que el proceso original ejecute una parte y el proceso hijo ejecute otra parte de la tarea que tiene que realizar el programa, ¿sí? Ahora, yo también puedo hacer eso con hilos, ¿sí? Yo puedo generar más de un hilo dentro del proceso
y hacer lo mismo, digamos, que un hilo ejecute una parte de las tareas y el otro hilo ejecute una parte diferente, ¿sí? Ahora bien, en un sistema con un solo procesador, no voy a ganar nada en velocidad total de ejecución. ¿Por qué? Porque o se ejecuta un hilo o se ejecuta el otro, o se ejecuta un proceso o se ejecuta el otro. Digamos, cualquiera de las dos situaciones, ya sea con hilo o con procesos, voy a tener un solo thread que se va a estar ejecutando, ¿sí? Pero una diferencia es que crear el hilo es mucho más rápido, ¿sí? que crear un proceso. Lo mismo para matarlos, ¿sí? Matar un hilo dentro de un proceso es mucho más rápido que matar un proceso completo, ¿sí? Es más simple. Entonces lleva menos tiempo y menos overhead, ¿sí? Hacer un cambio de hilo dentro de un proceso, si yo estoy ejecutando un hilo y quiero ejecutar el otro hilo del proceso, eso también es más rápido que hacer un cambio de contexto a nivel de procesos, ¿sí? No es tan complicado. Entonces el overhead de cambiar entre hilos es menor al overhead que requiere cambiar de un proceso a otro, ¿sí? El cambio de contexto común, digamos, que conocemos. Y algo que es muy importante, que es el último punto, cuando yo decía recién que podríamos generar procesos, ¿sí? Un hijo para realizar parte de la tarea, generalmente cuando yo hago este tipo de cosas, digamos, necesito mantener una comunicación entre el proceso padre y el hijo, ¿sí? Hay resultados que el hijo genera que el padre necesita y tiene que haber una comunicación. Esa comunicación entre procesos se puede hacer, bueno, básicamente eh, hay una serie de métodos de comunicación entre procesos que están definidos, pero todos ellos, o la mayoría de ellos, involucran llamadas al sistema operativo, ¿sí? Casi todos necesitan que el sistema operativo se involucre en la comunicación. Eso lo hace más lento que en el caso de los hilos, en los cuales, dado que ellos comparten el espacio de direcciones de memoria, es muy fácil para los hilos comunicarse a través de ese espacio de memoria, ¿sí? Comunicarse a través de variables propias del proceso, y esa comunicación no requiere intervención del sistema operativo. No hace falta hacer llamadas de sistema para que los hilos se comuniquen a través de la memoria, ¿sí? Entonces esa es una forma más, más rápida de comunicación y hace que baje el overhead de utilizar hilos. Entre las desventajas, ¿sí? No son todas ventajas, digamos, hay problemas fundamentalmente son problemas para el programador, ¿sí? Son dificultades para el programador. La mayoría de las dificultades son de sincronización. ¿Qué es lo que pasa? Justamente como tenemos esta flexibilidad que los hilos comparten el espacio de memoria, el sistema operativo no puede protegerla, la memoria, porque está todo dentro del mismo proceso, ¿sí? Entonces, toda la protección y la sincronización de la memoria y los sistemas de comunicación dentro del mismo proceso entre hilos son responsabilidad del programador, ¿sí? Entonces, toda la sincronización se tiene que encargar el programador de hacerla. Una cosa que suele suceder es que uno termina eh, utilizando llamadas de sistema para hacer la sincronización. No sé, termina usando un semáforo o lo que sea, a pesar de que son hilos dentro del mismo proceso, ¿sí? Otra dificultad que tiene el uso de hilos es que son muy difíciles de probar, ¿sí? Cuando uno está haciendo el desarrollo, es muy difícil lograr determinismo en la ejecución. Es como el mismo problema que tenemos en la sincronización de procesos, pero con la dificultad que el sistema operativo no nos puede ayudar, ¿sí? Porque estamos dentro del mismo proceso. Entonces, es muy difícil lograr determinismo en la ejecución, y eso lo que quiere decir es que yo puedo probar todo lo que quiera durante el desarrollo, pero nada me garantiza que haya probado todas las condiciones de ejecución que se van a dar en la realidad, digamos, cuando pasemos la ejecución del proceso de este programa de la máquina de desarrollo a una máquina de producción, ¿sí? Entonces, en general, la verificación es más difícil. Otro problema que surge al usar hilos es que
Bueno, la decisión de usar hilos por sí sola no garantiza mejor eficiencia, ¿sí? Esto que decía yo de, bueno, las velocidades que se ganan, los beneficios de usar hilos, eso no está garantizado, ¿sí? Una cosa que puede pasar, por ejemplo, es que hagamos la división de tareas entre hilos en un lugar en el que no sea correcto y nos obligue a realizar muchísima sincronización entre los hilos, ¿sí? Tengo que estar sincronizando permanentemente para que las cosas funcionen bien y no tengamos problemas de concurrencia. Y eso, en definitiva, termina haciendo que yo pierda toda la ganancia que tenía por usar hilos y no procesos, ¿sí? Porque está mal dividido el problema y no, bueno, no estoy dividiendo el problema en una frontera buena, digamos, y hace que el overhead de sincronización sea muy alto, ¿está bien? Entonces, el desarrollo de un programa multihilo requiere, en la parte de diseño, entender muy bien el problema que queremos resolver y encontrar realmente una división de tareas que sea una ventaja, ¿sí? Que no sea simplemente usar hilo porque sí, digamos. Este, bueno, acá hay un par de ejemplos, son medio primitivos, digamos, no sé si vale mucho la pena verlos, pero ejemplos de usos de hilos que se suelen hacer, ¿sí? Una es la clásica de tener trabajo en primer y de segundo plano, ¿sí? Este, entonces yo en una aplicación cualquiera tengo el- la división, ¿sí? Entre threads y, por ejemplo, puedo hacer que un hilo se encargue de interactuar con el usuario, ¿sí? Generalmente queremos que, por más que el programa en sí esté realizando muchas tareas de cómputo y de movimiento de memoria, la parte de cálculo, siempre es bueno tener una buena reactividad a lo que está haciendo el usuario, ¿sí? Mostrarle al usuario que el sistema no está clavado, sino que, bueno, simplemente está ocupado. Entonces, haciendo que un hilo se encargue de interactuar con el usuario y otro se encargue realmente de hacer el procesamiento, yo puedo no puedo garantizar, pero puedo mejorar la, la reacción del programa frente a entradas del usuario. Eh, bueno, obviamente el caso de la velocidad de ejecución, ¿sí? Esto es una de las grandes ventajas de los hilos, digamos, si el sistema tiene más de un procesador, ¿sí? Más de un núcleo, y eso me puede permitir ejecutar, supongamos que tenemos dos núcleos y yo genero un proceso que tiene dos hilos, en principio yo podría ejecutar un hilo en cada procesador, ¿sí? Entonces podría tener el tiempo completo del procesador para cada hilo, de esa manera acelerando la ejecución del programa, ¿sí? Eh, Esto, bueno, rara vez sucede, digamos, ya vamos a ver un poquito por qué, pero siempre hay una ganancia, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces hay una buena ganancia de velocidad en los sistemas multiprocesador, pero no es que se duplica la velocidad, ni mucho menos, digamos. Bueno, entonces, hasta ahora, bueno, en estas filminas que hemos discutido, estamos hablando de los hilos en general, digamos. Una cosa, una clasificación que se puede hacer y que se hace de hecho en cuanto a eh, qué pasa con la planificación de los hilos, ¿sí? En el caso digamos, hay dos situaciones. El caso en el que el sistema operativo sabe de la existencia de los hilos y el caso en el que el sistema operativo no sabe de la existencia de los hilos. Veamos el caso en el que sí sabe, que es el que estamos mostrando aquí. Dado que el sistema operativo conoce la existencia de los hilos dentro del mismo proceso, entonces puede planificar la ejecución de esos hilos, el scheduler, el que decide qué hilo se ejecuta, ¿sí? Planifica la ejecución a nivel de hilos, ¿sí? Entonces, eh, bueno, el estado de ejecución se mantiene a nivel de thread, ¿sí? Ahora bien, hay acciones, ¿sí? Eventos que van a afectar a todos los hilos de un proceso. Por ejemplo, bueno, acá la suspensión de un proceso, ¿sí?
Si el sistema operativo decide suspender un proceso y enviarlo al almacenamiento secundario, todos los hilos, dado que el espacio de memoria es uno solo, ¿sí? Si yo muevo el espacio de memoria al almacenamiento secundario, bueno, todos los hilos se van a suspender, ¿sí? Es un evento que se refiere a lo que mencionábamos al principio de control de los recursos, ¿sí? Si uno de los recursos, como es el caso del espacio de memoria, el sistema operativo decide moverlo al almacenamiento secundario, dado que todos los hilos comparten esos recursos, entonces todos los hilos se ven afectados por ese cambio de memoria, digamos, el paso a la suspensión del proceso lleva a que todos los hilos se suspendan, ¿sí? Bueno, obviamente si un proceso termina, los hilos no pueden existir, digamos, los hilos existen dentro de un proceso. Con respecto al estado que mencionábamos al principio, vuelvo acá un segundo, sé que cada hilo tiene un bloque de control que mantiene el estado del hilo, ¿sí? Si nos enfocamos particularmente en el estado de ejecución, bueno, es muy parecido a lo que sucede con los procesos, ¿sí? Generalmente los estados básicos son, bueno, el hilo se está ejecutando, es decir, que algún procesador está ejecutando instrucciones de ese hilo. La otra es que el hilo está listo para ser ejecutado, ¿sí? No está esperando ningún evento, pero no tiene, el procesador no le está prestando atención, ¿sí? Y por último, bueno, está bloqueado. Análogo al caso del proceso, ¿sí? El hilo está esperando un evento y no puede avanzar, ¿está bien? La parte de suspensión generalmente no está en el hilo, ya que, como mencionaba recién, está referido al control de los recursos y eso se mantiene a nivel de proceso, ¿sí? Con respecto a cosas que le pueden pasar a los hilos, digamos, bueno, por un lado está la creación, ¿sí? Lo mismo que con los procesos, un hijo puede pedir la creación de un nuevo hilo, puede pedir la creación de un nuevo hilo dentro del mismo proceso y eso como consecuencia, va a generar un nuevo contexto, una nueva pila, etcétera, para que ese nuevo hilo pueda ejecutarse, ¿sí? Bueno, como decía recién, un hilo se puede bloquear, ¿sí? Si hay por ejemplo, uno de los hilos está esperando una entrada del usuario, bueno, ese hilo va a quedar bloqueado ahí esperando que el usuario haga algo, ¿sí? Va a pasar al estado bloqueado, a pesar de que el proceso puede continuar. Si algún otro de los hilos del proceso puede continuar ejecutándose, entonces el proceso no está bloqueado completamente, ¿sí? Bueno, obviamente el otro evento, el opuesto, el desbloqueo. Y por último, la terminación, ¿sí? Fíjense que la terminación implica que se libera el stack y el contexto del hilo dentro del proceso, pero eso por supuesto no quiere decir que el proceso termine, simplemente quiere decir que el hilo terminó dentro del proceso, ¿sí? Perdón. Veamos un ejemplo de, bueno, no sé, una ejecución muy simple de hilos. En el caso, el primer ejemplo, acá la primera figura es un sistema con un solo hilo, ¿sí? El proceso uno, hace un par de llamadas, ¿sí? A un servidor remoto, hace estas llamadas a procedimientos remotos, que requieren una espera, son bloqueantes, ¿sí? Hay que esperar a que el servidor nos conteste. Entonces, fíjense, en el caso de usar un solo hilo, ¿sí? Lo negro demuestra ejecución, ¿sí? El proceso está corriendo, se hace la llamada de procesamiento remoto, entonces el proceso queda bloqueado, esperando a que el server remoto realice su procesamiento y nos devuelva la respuesta. Es decir, el evento que estamos esperando acá es que llegue una respuesta del server. Una vez que esa respuesta llega, bueno, se hace algún procesamiento y se lanza otra llamada de procesamiento remoto que es independiente de la primera, ¿sí? Son dos llamadas independientes. Y bueno, esperamos la respuesta del servidor para esa segunda llamada y continuamos la ejecución, ¿sí?
Este, bien. Ahora, si yo utilizo hilos, ¿sí? Como yo decía que las llamadas son independientes entre sí, es decir, que yo no necesito terminar la llamada 1 para continuar, para realizar la llamada 2, y yo tengo dos hilos ahora para el mismo proceso, a pesar de tener un solo procesador, ¿no? Fíjense que la ejecución de estos dos hilos se está realizando en un sistema que tiene un solo procesador. Entonces solamente puede haber un hilo en ejecución a la vez. ¿Está bien? Fíjense que las partes negras, que son las que representan la ejecución, no hay superposición entre ellas. Se ejecuta o un hilo o el otro, pero no pueden estar ejecutándose los dos a la vez. Entonces, acá, bueno, se ejecuta el primer hilo, hace la llamada al primer procedimiento y queda bloqueado el primer hilo, pero lo que está bloqueado es el primer hilo, pero no el proceso. Entonces el proceso continúa la ejecución del hilo B. ¿Sí? El hilo A está bloqueado, pero el hilo B puede continuar su ejecución. Este realiza la llamada del procedimiento remoto y queda esperando. Ahora sí están bloqueados los dos. ¿Sí? El proceso no puede avanzar porque ninguno de los dos hilos avanza. Pero, ¿qué pasa? Vemos que la espera, o al menos una parte de la espera, la que va desde la llamada del hilo B al procedimiento remoto hasta la respuesta del servidor al procedimiento del hilo A, ¿sí? Esa porción de tiempo, estamos haciendo la espera en paralelo, entonces el tiempo total es menor. ¿Está bien? Fíjense que a pesar de que la ejecución es en un solo procesador, aún así ganamos tiempo porque podemos hacer esperas en paralelo. ¿Está bien? Entonces, bueno, eventualmente llega la respuesta del servidor al llamado del hilo A, se desbloquea el hilo A y comienza su ejecución, después se desbloquea el hilo B, ¿sí? Ahí al desbloquearse, bueno, se ejecuta un ratito el hilo B y bueno, después continúa el A y así. Entonces, ahí podemos ver una ventaja de usar hilos en cuanto a tiempo de ejecución, a pesar de tener un solo procesador, ¿sí? A pesar de que los hilos no se están ejecutando en paralelo. ¿Por qué? Porque sí paralizamos la espera de eventos. ¿Está bien? Podemos esperar dos eventos al mismo tiempo, digamos, y no esperarlos en serie como pasaba en el caso de la ejecución de un solo hilo. ¿Está bien? Fíjense, obviamente, que esta ventaja se da exclusivamente por las características del problema, ¿sí? Si yo tuviera que, para hacer la segunda, si mi proceso fuera tal que para hacer la segunda llamada al procedimiento remoto, yo necesito tener información de la primera, ¿está bien? No puedo esperar en paralelo. Sí o sí lo tengo que hacer en serie, sí o sí tengo que hacer la primera, recibir la información, preparar la segunda llamada y realizar la segunda llamada. Hacerlo en esa situación, hacerlo con hilos, yo no podría esperar en paralelo, ¿sí? Tendría que, sí o sí, el proceso B tendría que esperar la respuesta de la primera llamada. Y ahí, bueno, no ganaría en tiempo, ¿sí? De ejecución. Es por eso que les mencionaba al principio que las ganancias de utilizar hilos dependen mucho del problema, ¿sí? Esta condición depende del problema que estamos resolviendo, digamos. Entonces no es algo que está garantizado, ¿sí? La ganancia de velocidad. Bueno, acá son un par de ejemplos ridículos que no sé si vale la pena verlos. Por ahí menciona un ejemplo, una planilla de cálculo multithread, ¿sí? Que bueno, se hace lo que mencionaba al principio, ¿no? Se genera un thread que se encarga de la interacción con el usuario para mantener la responsabilidad del programa, ¿sí? O sea, que se abra los menús, que acepte comandos, y un segundo thread aparte que se encargue de hacer los cálculos de la planilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si, bueno, no sé, yo tengo una planilla muy grande y modifico datos que generan cálculos automáticos dentro de la planilla, ¿sí? El usuario puede seguir trabajando, puede seguir apretando botones, moviendo cosas, interactuando con el programa, mientras, al mismo tiempo,
se están actualizando los cálculos. Eso, bueno, no sé, genera una ventaja. Pasemos un poquito a lo que mencionaba hace un ratito de el nivel de existencia de los hilos. Yo les había dicho que dependiendo del sistema, el sistema operativo puede o no conocer la existencia de los hilos. ¿Sí? Si los hilos son desconocidos para el sistema operativo, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista del sistema operativo, cada proceso tiene un solo hilo. Entonces decimos que estamos en una situación en la que los hilos están a nivel de usuario. ¿Sí? Porque el que conoce la existencia de los hilos es solamente la aplicación. ¿Sí? La aplicación a nivel de usuario. El caso opuesto es el caso en el que los hilos sí son conocidos por el kernel. El kernel sabe de cuántos hilos tiene cada proceso. ¿Sí? Entonces ahí decimos que son hilos a nivel de kernel. ¿Está bien? En el caso de los hilos a nivel de usuario, dado que el sistema operativo no conoce la existencia de los hilos, entonces no puede planificar la ejecución de los hilos, porque no sabe que existen. El sistema operativo lo único que hace es planificar la ejecución del proceso, y después es el proceso el que se tiene que encargar de decidir qué hilo ejecutar, ¿sí? Con el tiempo que le asigna el kernel. ¿Sí? Imagínense que, bueno, el kernel, tenemos un proceso que tiene, bueno, múltiples hilos, ¿sí? Está representado acá, y el planificador, el scheduler del kernel decide, bueno, darle un slot de tiempo a este proceso. ¿Sí? Dice, bueno, ahora vamos a ejecutar este proceso. Entonces carga el contexto del proceso en el procesador y arranca. Y ahora, mientras está ejecutando, el proceso mismo dice, bueno, tengo que ejecutar el hilo A. ¿Sí? Entonces carga el contexto del hilo A y lo ejecuta. Después de un rato, ¿sí? El hilo A se bloquea y se bloquea solamente el hilo A, pero no se bloquea el proceso A. ¿Sí? Entonces ahora el proceso decide darle un poco de tiempo al hilo B. Para el kernel, desde el punto de vista del kernel, lo único que está pasando es que se está ejecutando el proceso. No sabe que están cambiando un hilo por otro. ¿Sí? Todo eso queda a nivel de usuario. Entonces, bueno, toda esa planificación es bastante trabajo. Obviamente no hace falta que la desarrollemos nosotros. ¿Sí? Hay librerías. Generalmente hay librerías basadas para hilos, para manejo de hilos a nivel de usuario, que incluyen todas esas funciones de gestión de los hilos, ¿sí? Para crearlos, administrarlos, etc. No hace falta que lo desarrollemos nosotros, simplemente tenemos que utilizar las librerías. ¿Sí? Esta figura de acá muestra un ejemplo de lo que estaba diciendo recién. La situación es la siguiente. Tenemos el proceso B, ¿sí? Y el proceso B tiene dos hilos. ¿Sí? Si ven acá, lo más claro sería que los hilos estén dentro de la burbuja del proceso. Imaginen que el proceso está representado por el cuadrante, ¿sí? El cuadrante A, y lo que tenemos acá de cada burbuja es el estado, tanto del proceso como el estado de cada hilo. ¿Está bien? El kernel solamente conoce el estado del proceso, ¿sí? Solamente ve lo que está dentro de la burbuja que dice proceso B. ¿Está bien? Y es el programa, el proceso en sí, el que conoce el estado de cada hilo. ¿Sí? El kernel no sabe ni que existen los hilos. Entonces, para el kernel, en el cuadrante A, para el kernel, el proceso B está en ejecución. ¿Sí? Y eso es todo lo que sabe el kernel. ¿Sí? Pero la misma librería de hilos decide, bueno, de los hilos que tengo para ejecutar, fíjense que tanto el 1 como el 2 están listos, ¿sí? El 2 se está ejecutando en este caso, pero el 1 está listo para ser ejecutado. Como es un solo, supongamos que es un caso de un solo procesador, entonces uno de los dos se puede ejecutar, no se pueden ejecutar los dos al mismo tiempo. Entonces la librería de manejo de hilos decide ejecutar el 2.
pero el hilo 1 está listo para ser ejecutado, ¿sí? Ahora, en un momento llega una interrupción, ¿sí? O el sistema operativo decide por una llamada de sistemas que hace el hilo 2, por ejemplo, bloquear el proceso, ¿sí? Entonces, el proceso B, en este caso, queda bloqueado para el kernel, no le presta, lo saca de la cola de listos y lo deja esperando un evento, ¿sí? Pero desde el punto de vista de los hilos, los dos están listos para ser para ejecutarse, ¿sí? Tanto el 1 como el 2. En el caso del cuadrante C, ¿sí? Ahora llega el evento que estaba esperando el proceso B, ¿sí? Entonces el proceso B pasa a estar listo. Pero el sistema operativo no le da tiempo al procesador, ¿sí? Porque está ejecutándose otro proceso distinto. Pero aún así, los hilos siguen estando en el estado, bueno, ejecutándose y en el estado listo, ¿sí? Por último, en el cuadrante D, el sistema operativo decide de vuelta ejecutar el proceso B y, bueno, continúa la ejecución. Eventualmente, el hilo 2, ¿sí?, que se estaba ejecutando se bloquea, por ejemplo, porque está esperando que el hilo 1 haga algo, ¿sí? Por ejemplo, el hilo 1 tiene que hacer un cálculo que el hilo 2 necesita. Entonces el hilo 2 se bloquea hasta que el hilo 1 realice ese cálculo. Dado que el hilo 2 está bloqueado, la librería de manejo de hilos decide ejecutar el hilo 1, ¿sí?, sin que el kernel se entere, ¿sí? Hacemos el cambio de hilo, sin que el kernel se entere, y comienza la ejecución del hilo 1 por un rato. Entonces fíjense que la diferencia que hay entre lo que el kernel sabe que está pasando con el proceso B y lo que en definitiva está sucediendo con los hilos del proceso B, ¿sí? Es importante hacer esa división cuando estamos hablando de hilos a nivel de usuario. En el caso de los hilos a nivel de kernel es un poco más sencillo, ¿sí?, porque el kernel directamente sabe que el proceso tiene múltiples hilos, ¿está bien? Entonces le libera la responsabilidad a la aplicación de hacer la administración de los hilos y es el kernel en que se encarga de hacer todo, ¿sí? El kernel puede planificar los hilos uno por uno de cada proceso. Bueno, hay diferentes, obviamente estos dos enfoques tienen diferencias, ¿sí?, tienen consecuencias, uno entre hilos a nivel de usuario y hilos a nivel de kernel. Hay diferencias. En el caso de los hilos a nivel de usuario, ¿sí?, cuando yo cambiaba acá arriba, cambiaba de la ejecución de un hilo al otro, no hace falta que se involucrara al sistema operativo para eso, ¿sí? El proceso solo puede hacerlo sin involucrar al sistema operativo. Entonces eso es, bueno, es una ventaja, digamos, porque no hace falta cambiar de modo para pasar de un thread al otro, ¿está bien? Eso reduce el overhead. Otra cosa que se puede hacer es que se puede cambiar la planificación de los hilos dependiendo de la aplicación, ¿sí? Me refiero al algoritmo de planificación de qué hilos se ejecuta cuándo. Yo puedo hacer el cambio entre aplicaciones, dado que es como si tuviera un planificador para cada aplicación, ¿sí? En el caso de los hilos a nivel de kernel, bueno, tengo un solo planificador que es el del kernel y eso es todo, digamos. Generalmente es más fácil transportar sistemas, o sea, portar de un sistema a otro programas que utilizan librerías a nivel de usuario para los hilos, ¿sí?, porque son independientes del kernel, justamente. Si una desventaja, digamos, que no tienen los hilos a nivel de kernel es que si un programa con hilos a nivel de usuario, a alguno de los hilos, ¿sí?, hace una llamada de sistema, es decir, le dice al sistema operativo, che, necesito hacer algo, el sistema operativo bloquea todo el proceso, ¿sí? Es decir, un poco lo que pasa acá, ¿sí?, en el cuadrante B.
si uno de los hilos realiza una llamada a sistema, el sistema operativo va a bloquear todo el proceso y no va a poder ejecutarse el otro hilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema operativo no sabe que existe el otro hilo, simplemente bloquea el proceso y chao, se acabó. Entonces, bloquear un hilo significa bloquear todo el proceso, en el caso de los sistemas con hilos a nivel de usuario. Otro problemita que tiene esto es que, dado que el kernel no conoce la existencia de los hilos, le va a asignar un solo procesador al proceso. ¿Sí? Le va a decir, bueno, este proceso B se ejecuta en este procesador. Entonces ahí los hilos no pueden aprovechar la existencia de otros procesadores. ¿Sí? No se pueden ejecutar en paralelo en dos procesadores distintos, porque el kernel le ha asignado un solo procesador al proceso y, bueno, no le queda otra que compartir el procesador entre los diferentes hilos. ¿Sí? Eso con los hilos a nivel de kernel no sucede. ¿Sí? Como el kernel conoce, en este caso, el kernel conoce la existencia de los hilos, entonces puede asignar un hilo a cada procesador, en el caso de los sistemas multiprocesador, y eso hace que los hilos realmente del mismo proceso se ejecuten en paralelo. ¿Sí? Bueno, y otra ventaja, o bueno, diferencia, con el caso de los hilos a nivel de kernel, es que podemos hacer que el propio sistema operativo sea multi-hilo, ¿sí? Y se ejecuten múltiples hilos del propio sistema operativo. ¿Sí? Ahora, eso que hemos visto, o que yo he estado presentando hasta ahora, ¿sí? Está más que nada enfocado en la existencia de los hilos sin considerar la situación de cuántos procesadores tenemos. ¿Sí? Como vimos, yo puedo tener estas múltiples hilos en sistema con un solo procesador sin problema, funciona igual, digamos, funcionalmente lo mismo, pero utilizar hilos puede dar grandes ventajas en el caso de sistemas con múltiples procesadores, ¿sí? Sistemas multicore. Bueno, acá hay un poco de por qué tenemos multiprocesadores, ¿sí? ¿Por qué se da esto de que las CPUs, digamos, los microprocesadores, de un tiempo a esta parte, todos vienen con multicore? ¿Sí? Históricamente, cuando uno quería, bueno, digamos, la razón subyacente para todo esto es la misma de siempre, ¿sí? Se quiere más velocidad. Queremos lograr más velocidad de procesamiento. ¿Sí? Por eso es que se hacen generaciones nuevas de microprocesadores, digamos. Esa es la razón para los cambios. ¿Está bien? Ahora bien, en una época anterior hace bastante ya, digamos, lo que se hacía para lograr más velocidad era aumentar la velocidad del reloj del procesador. ¿Sí? Lo único que se hacía era modificar el diseño del hardware, del circuito integrado, para soportar velocidades de reloj más altas. ¿Sí? Pasamos de decenas de megas a cientos de megas, después a gigas, ¿sí? A varios gigas. La velocidad del reloj subía. Pero esa filosofía, ¿sí? Tiene problemas. Eventualmente se llega a varios problemas, digamos, con esa idea. Los dos clásicos, digamos, los dos más, los que más definen cuánto se puede subir la velocidad del reloj, ¿sí? Son, por lo pronto, el consumo de potencia. ¿Sí? El consumo de potencia se incrementa cuadráticamente con la frecuencia en un circuito integrado, ¿sí? En general, ¿no? En un circuito digital, en general, el consumo de potencia se incrementa cuadráticamente con la potencia. Entonces, básicamente, al subir la velocidad del reloj, la potencia se va a las nubes. ¿Está bien? Otra cosa que pasa para poder subir la frecuencia del reloj, ¿sí? Lo que se hace es que los circuitos son cada vez más chicos, digamos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo tener una frecuencia de reloj arbitrariamente grande en un circuito integrado? ¿Sí? ¿Por qué es que estoy limitado? ¿Por qué
Los circuitos digitales, los CMOS, básicamente, saben que son, bueno, los transistores CMOS, no hay, hay muy poca circulación de corriente por la compuerta, ¿sí? Generalmente lo que tiene que hacer el cambio de señal es simplemente cargar o descargar la capacidad del cableado y de la compuerta del transistor, ¿sí? Es un circuito puramente capacitivo, ¿está bien? Entonces, si yo quiero aumentar la frecuencia, tratando de mantener la corriente baja, lo que tengo que hacer es reducir la capacidad del circuito, ¿sí? Para poder aumentar la frecuencia del reloj. Reducir la capacidad significa reducir el tamaño del circuito integrado, ¿sí? Reducir el área que ocupa para reducir así la capacitancia del circuito. Ahora, si yo reduzco el área y subo la frecuencia del reloj, dijimos que incrementamos la potencia consumida, ¿sí? Y la disipación de calor crece, y como el área es más chica, es cada vez más difícil sacar el calor del circuito, ¿sí? Eso se conoce como la pared de potencia a la que se llega en un circuito digital al tratar de subir la frecuencia del reloj, ¿sí? Otro problema de segundo orden, pero que existe, digamos, es el problema de la velocidad de la memoria, ¿sí? Yo subo la frecuencia del reloj del circuito integrado, del procesador, pero gano poco. ¿Por qué? Porque de todo modo tengo que esperar la memoria, ¿sí? Tengo que, el tiempo que le lleva a la memoria a transmitirme los datos no se reduce a la misma velocidad a la que se reduce el periodo del reloj del procesador. Entonces, está bien, yo puedo hacer un montón de instrucciones por unidad de tiempo, pero muchas de esas instrucciones van a ser esperar a que la memoria me dé datos, ¿sí? Para avanzar. Entonces, ese es otro problema, la idea de aumentar la frecuencia del reloj. Bueno, una forma de ayudar a resolver o tratar de resolver este problema es con el paralelismo, ¿sí? O sea, yo realizar tareas en paralelo, ¿está bien? Entonces, manteniendo la misma frecuencia de reloj, yo puedo duplicar la capacidad de cálculo en una situación ideal, ¿no? Supongamos que un ejemplo idealizado, en el que al duplicar la unidad de procesamiento, yo duplico la capacidad de cálculo, ¿sí? Con la misma frecuencia de reloj. Si yo hubiera querido duplicar la capacidad de cálculo, duplicando la frecuencia del reloj, pero sin paralelismo, ¿sí? O sea, yo puedo lograr ese incremento en la velocidad de cálculo de dos maneras. Si quiero duplicar la capacidad de cálculo, puedo o duplicar la frecuencia del reloj, ¿sí? Es decir, que cada cálculo demora menos tiempo, o puedo mantener la frecuencia del reloj y duplicar las unidades de procesamiento, ¿sí? Al duplicar las unidades de procesamiento, yo básicamente duplico el consumo, ¿está bien? Porque tengo lo que antes tenía 1, ahora tengo 2, dado que la frecuencia del reloj se mantiene. Ahora, si yo duplico la frecuencia del reloj, dijimos que el consumo crece cuadráticamente con la frecuencia. Entonces, en vez de duplicar el consumo, lo cuadruplico, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de potencia, me conviene duplicar la cantidad de unidades de procesamiento y mantener la velocidad del reloj constante, para no cuadruplicar la potencia, sino simplemente duplicarla. Obviamente que eso no es gratis, ¿no? Porque uno de los costos que tiene es que duplico el tamaño del circuito, duplico el área del circuito, ¿está bien? Que eso no necesariamente es barato. Entonces, llevado a una escala mayor, esta idea que estoy discutiendo aplica a diferentes niveles, digamos. Yo la puedo aplicar al nivel del procesador, la puedo aplicar al nivel de computadoras completas, ¿eh? Yo puedo utilizar múltiples computadoras para lograr la performance de una supercomputadora única que sea mucho más rápida, digamos. Esta idea se está llevando a cabo en muchísimos lugares, digamos, los clústeres, de procesamiento, los data centers, ¿sí? El Amazon Cloud, por ejemplo, es eso, básicamente es un montón de computadoras que no son una supercomputadora, sino que son computadoras normales, digamos, pero tengo muchas de esas. Entonces las puedo utilizar en paralelo para lograr una capacidad de cómputo
equivalente al de una supercomputadora. Bueno, el tema es que está muy lindo esto desde el punto de vista del diseño de un circuito integrado y del consumo, que les mencionaba recién desde la parte electrónica, digamos, pero genera un problemón para la parte de programación, la parte de software, ¿sí? O sea, básicamente lo que se hace acá al paralelizar el hardware, es decir, bueno, yo en teoría, ¿sí? Yo duplico el hardware, tenés el doble de capacidad de cómputo, ¿sí? Porque están ahí las dos unidades de procesamiento, donde antes tenías una sola. Entonces, en un solo ciclo de reloj, ahora podés ejecutar dos instrucciones, cuanto antes podías ejecutar una sola, ¿sí? Bueno, eso está muy bien, pero lo difícil acá es hacer un programa que pueda aprovechar eso, ¿sí? No es tan simple realizar un programa que pueda aprovechar ese paralelismo, ¿sí? Entonces, ahí básicamente lo que se hizo es, los diseñadores de circuito dijeron, bueno, nosotros llegamos hasta acá, esto es lo que te podemos dar, y que el diseñador del software se arregle para aprovecharlo a eso, ¿sí? Y ese es un problema que no es tan simple de resolver, ¿está bien? Obviamente ha habido muchísimo avance. Hay, bueno, las arquitecturas más clásicas o más comunes son las de multiprocesadores simétricos, ¿sí? Estos son sistemas en los que tenemos múltiples procesadores, todos son iguales entre sí, ¿sí? No hay una diferencia fundamental entre un procesador y el otro, por eso se llama simétrico, y todos tienen la misma responsabilidad, ¿sí? Ese es un caso. El otro caso son los clusters, en los que lo que se paraleliza no es un procesador, sino ya es un sistema completo, se paraleliza toda una computadora, ¿sí? ¿Qué pasa? Los multiprocesadores simétricos comparten la memoria principal. Los clusters, no, los clusters tienen que intercambiar, no comparten la memoria principal y tienen que intercambiar datos por medio de mensajes, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental, digamos. Hay una clasificación, ¿sí? Una jerarquía de arquitecturas paralelas de procesamiento, ¿sí? Bueno, por lo pronto tenemos esta división, la primera división que divide entre cómo manipulamos los datos, ¿sí? Cómo es el problema. Si vamos a ejecutar una sola instrucción, single instruction, ¿sí? La misma instrucción en múltiples datos, ¿sí? Es decir, yo aplico la misma operación a múltiples datos diferentes al mismo tiempo. Esa es una opción. La otra opción es a diferentes datos les aplico diferentes instrucciones, ¿sí? Esa es la otra opción. Entonces, ¿quién me dice de ustedes, a ver si alguno está despierto todavía, me dice un ejemplo de un procesador que utilice la arquitectura de la izquierda, de una sola instrucción para múltiples datos? Un procesador que ustedes conozcan. ¿Están vivos? ¿Están oyendo alguno? No, pensando. Ah, bueno. O sea, una sola instrucción y manejamos múltiples datos, ¿sería? Sí. Y podría ser, no sé, que se quiera hacer una operación con una matriz, por ejemplo, y que se use que cada fila se sume, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Decime un caso en el que se haga mucho de eso, digamos, una operación sobre operar sobre los elementos de una matriz, por ejemplo. Procesamiento de imagen, por ejemplo, con computación. Claro. La GPU, por ejemplo, ¿sí? Que usan, hacen eso básicamente. Digamos, las GPU son súper flexibles, pero originalmente, ¿sí? La idea de la aceleración de video por hardware es que aprovechar que generalmente las operaciones que se aplican sobre las unidades, las imágenes de video, son todas iguales. Por ejemplo, no sé, aumentar la luminosidad o hacer un poquito más rojo todo, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
es la misma instrucción, la misma operación, pero sobre muchos datos distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con una GPU? La GPU lo que hace es, tiene múltiples procesadores, ¿sí? Es un arreglo de procesadores que tienen la capacidad de ejecutar todos la misma instrucción, pero sobre direcciones de memoria diferentes, ¿sí? O sea, yo le doy a la GPU, le digo, bueno, tenés todos estos datos y quiero que apliques esta misma operación a todos estos datos. Entonces, de todos los datos, de toda la matriz de la imagen que está asignada, agarra un pedacito, se le da a un procesador, otro pedacito se lo da a otro procesador distinto y así, a los cientos de procesadores que tiene una GPU, y todos los procesadores le aplican la misma operación a los datos al mismo tiempo, ¿sí? Ese es un ejemplo de una sola instrucción, múltiples datos, ¿sí? La GPU. El caso de múltiple instrucción, múltiples datos, es más común que todos los otros sistemas paralelos que tenemos, ¿sí? Cada vez que yo tengo múltiples procesadores, como mi computadora acá, digamos, yo tengo, no tengo acá, no, acá. Bueno, volviendo al top de la otra vez, digamos, por ejemplo, yo tengo múltiples núcleos, ¿sí? Que están ejecutando diferentes instrucciones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tengo diferentes instrucciones sobre diferentes datos de manera simultánea. Y ese es el caso de Multiple Instruction, Multiple Data Stream, ¿sí? Ahora, eso lo puedo hacer de diferentes maneras, ¿sí? Lo puedo hacer en un caso de memoria compartida, ¿sí? Sí, memoria compartida, que es el caso que estoy mostrando acá, ¿sí? Yo tengo un sistema en el que la memoria RAM es una sola, ¿sí? Y todos los procesadores tienen acceso a toda esa memoria RAM. Entonces comparten la memoria, ¿sí? Sería este caso de acá. Además, yo puedo subdividir este caso en dos partes, ¿sí? Una en la que el hardware está diseñado de tal manera en la que hay un procesador diferente de los demás, ¿sí? Un procesador maestro, y hay un grupo de procesadores que se llaman esclavos, ¿sí? El hardware está diseñado de esa forma. Entonces, por ejemplo, el procesador maestro se encarga únicamente de hacer la planificación. Le va asignando a los diferentes procesadores esclavos qué proceso tienen que ejecutar, ¿sí? El único que se encarga de hacer la planificación es el procesador maestro. Los procesadores esclavos solamente ejecutan procesos. Esa es una configuración, ¿sí? La otra configuración, que es una configuración un poco más común, es la SMP, ¿sí? Que es la de multiprocesadores simétricos. En el caso de este sistema que tengo yo acá, es esa la que estamos usando. Digamos, el kernel soporta, la arquitectura del hardware está armada de esa forma y el kernel la soporta. Entonces, todos los procesadores se llaman simétricos porque son todos iguales entre sí, ¿sí? No hay mayor diferencia. Acá la diferencia, lo que hacen es que no hay un solo procesador encargado de la planificación, sino que cada procesador se planifica a sí mismo, ¿sí? Cuando, supónganse que yo tengo dos procesadores, cada uno está ejecutando su proceso y uno de los procesos se bloquea, ¿sí? Entonces, ese procesador se encarga de guardar el contexto de ese proceso, ir a la cola del proceso listo y tomar el próximo proceso y comenzar a ejecutarlo, ¿sí? Cuando se bloquea el otro procesador, hace lo mismo. Ese mismo procesador se encarga de ejecutar la rutina del kernel para encontrar cuál es el próximo proceso listo y comenzar a ejecutarlo, ¿sí? Por eso se llama simétrico, porque son todos iguales los procesadores, desde el punto de vista del sistema operativo, ¿sí? Entonces, esas dos opciones son los casos de memoria compartida. Después está el caso de memoria distribuida, es decir, los procesadores, son múltiples procesadores obviamente, no tienen acceso a toda la memoria, solamente tienen acceso a una parte de la memoria, ¿sí? No están acoplados fuertemente, ¿sí? Es el caso de los clusters, es decir, grupos de computadoras conectados por un sistema de comunicaciones, generalmente una red, ¿sí? Y que
Bueno, efectivamente lo que están haciendo es ejecutar instrucciones diferentes en diferentes datos, ¿sí? Dentro de los grupos de los clusters hay toda una jerarquía de opciones, digamos. Acá yo puedo tener, por ejemplo, sistemas operativos independientes que se comunican solamente a través de una librería, o puedo tener un solo sistema operativo de red, ¿sí?, que controla todos los sistemas al mismo tiempo. Hay diferentes opciones ahí, digamos. Pero bueno, esta es una taxonomía, digamos, se llama taxonomía de Flint, que es la que define las opciones que hay de procesadores paralelos, digamos. Bueno, acá básicamente describo esta rama, ¿sí?, de múltiples instructions, múltiples data, es lo que estaba explicando recién, digamos. Bueno, lo que, digamos, están las tres arquitecturas que mencionaba recién, ¿sí? Los sistemas operativos independientes, como el caso de un clúster, los sistemas maestro-esclavo, en la que un solo procesador maestro se dedica a la planificación mientras los demás ejecutan los procesos. Esta es una de las razones por las que no es muy preferida, ¿sí? Es porque puede pasar, digamos, que no escala bien. Es decir, si yo sigo agregando procesadores esclavos, ¿sí?, va a llegar un momento en el que el procesador maestro va a ser un cuello de botella, ¿sí?, porque va a tener que planificar tantos procesos que ya no le va a dar abasto y el sistema en sí se va a ver resentido. Digamos. Yo no puedo hacerlo escalar indefinidamente a la estructura maestro-esclavo, porque en algún momento el procesador maestro ya no va a dar abasto y ya, bueno, se acabó, digamos, ya no puede crecer más. En el caso del SMP también va a suceder lo mismo, pero no por esa razón, digamos, ya que todos los procesadores se planifican a sí mismos, ese riesgo del cuello de botella que teníamos con el maestro no sucede, pero va a haber cuellos de botella en los recursos compartidos, ¿sí? Por ejemplo, la cola de procesos listos, ¿sí?, es una sola. Hay una sola cola de procesos listos en la memoria y todos los procesadores tienen que acceder a esa cola y tomar su proceso, ¿sí? Es un recurso compartido la cola esa. Como es un recurso compartido, hay que resolver la concurrencia, ¿sí? Y si uno incrementa la cantidad de procesadores indefinidamente, en algún momento va a ser muy difícil resolver la concurrencia y va a haber procesadores que van a tener que esperar mucho tiempo para poder llegar a utilizar el recurso compartido, ¿sí? Puede haber inanición o simplemente pérdida de eficiencia, ¿está bien? Entonces la arquitectura SMP tampoco es que puede escalar indefinidamente, ¿no? Pero bueno, escala mejor que la arquitectura maestro-esclavo, digamos. Entonces acá hay un diagramita muy básico de la arquitectura SMP. Acá arriba los cuadrados estos son los procesadores, ¿sí? Cada procesador tiene su caché. Y bueno, está el bus de sistema acá. Fíjense que algo que es importante, dado que cada procesador, ¿sí?, planifica de manera independiente, yo puedo tener, por ejemplo, que en un momento un proceso se esté ejecutando en el primer procesador, ¿sí? Eventualmente ese proceso se bloquea por algo o simplemente porque no sé, si le acaba el tiempo. El procesador lo abandona, va y busca un proceso nuevo en la cola de procesos listos y más tarde otro procesador vuelve a tomar el primer proceso que estábamos hablando. Entonces ahora ese proceso que antes estaba ejecutando en el primer procesador, ahora se va a ejecutar en el segundo procesador, ¿está bien? Bueno, ¿qué consecuencias tiene eso? Una de las consecuencias que tiene es que es más difícil que el caché sea útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el caché del procesador original, ahora lo tengo que pasar, todas las instrucciones que tenía en el caché del primer procesador, ahora para que me sirvan para algo, las tengo que pasar al caché del segundo procesador, ¿sí?
Entonces, eso me genera un overhead, ¿está bien? No es perfecta la arquitectura SMP. Bueno, todos los procesadores tienen acceso igual, el mismo acceso, con la misma prioridad a la memoria principal, ¿sí? A través del bus de sistema. Y lo mismo sucede con los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Cualquier procesador puede acceder a cualquier dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Por eso es que se llama simétrico, digamos. Acá en los sistemas multiprocesadores hay una gran variedad, ¿sí? Hay sistemas que son multi-chip, es decir, hay múltiples pastillas. Ahora se ve muy poco eso, pero en una época más comunes, por ejemplo, uno compraba la motherboard y tenía 2 sockets para poner 2 procesadores ahí, ¿sí? Si no, hay otra opción que es simplemente un solo silicio con múltiples procesadores integrados adentro, ¿sí? O aún más, no sé, el caso de los procesadores con hiperthreading, ¿sí? Como lo de... Bueno, hiperthreading en realidad es un nombre de marketing que le da Intel, ¿sí? Que en ese caso, bueno, son básicamente hay una sola unidad de ejecución, ¿sí? Pero los registros del procesador están duplicados, ¿está bien? Entonces, desde el punto de vista del sistema operativo, es como si tuviéramos dos procesadores, porque todos los registros de estado del procesador están duplicados. Entonces el sistema operativo los ve como 2 procesadores, ¿sí? Pero en realidad hay una sola unidad de ejecución que va alternando la ejecución de un juego de registros al otro, ¿está bien? De acuerdo a, bueno, la situación, que eso lo define el microcódigo del procesador, va alternando la ejecución entre 2 hilos diferentes. Cada hilo ocupa un juego de registros de estado del procesador, ¿sí? Desde el punto de vista del sistema operativo son 2 procesadores distintos, pero en realidad lo que está duplicado son los registros de estado. Y la unidad de ejecución es una sola, digamos. Entonces hay diferentes opciones, pero para el sistema operativo esta es la arquitectura que ve, ¿sí? Ve múltiples procesadores equivalentes entre sí, ¿sí? A pesar de que el hardware no sea, a pesar de que el hardware tenga diferentes opciones, digamos. Bueno, obviamente para soportar el procesamiento simétrico es importante hacer cambios en el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo tiene que estar preparado para soportar el procesamiento simétrico, ¿sí? Dado que hay múltiples procesos ejecutándose de manera simultánea, ¿sí? Las rutinas del kernel tienen que ser todas reentrantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que poder llamar la misma rutina del kernel al mismo tiempo desde 2 procesos distintos, ¿sí? Es decir, llamar la misma rutina del kernel con 2 juegos de datos diferentes de manera simultánea, ¿está bien? Entonces es importante que esas rutinas estén preparadas para eso. Obviamente todas las estructuras de datos del kernel tienen que estar protegidas para evitar los problemas de concurrencia, ¿sí? Yo recién mencionaba la cola de procesos listos, por ejemplo. Es una estructura de datos que tiene que estar protegida para evitar los problemas de concurrencia. Bueno, obviamente la planificación tiene que estar preparada, digamos, si no está todo bien protegida la parte de concurrencia, entonces puede pasar que yo planifique el mismo proceso en 2 procesadores diferentes, digamos, al mismo tiempo, ¿sí? Eso, bueno, obviamente va a ser un desastre, digamos, no tiene que pasar eso porque los resultados... todo tiene que estar sincronizado, ¿sí? El acceso a los recursos tiene que estar sincronizado tanto por hardware como por software, ¿sí? El acceso a la memoria, el acceso a los dispositivos de entrada y salida, también para evitar los problemas de concurrencia ocasionados por tener múltiples procesos ejecutándose de manera simultánea, ¿sí? Bueno, lo mismo con el manejo de memoria, y es útil, ¿sí? Tratar de que el sistema operativo pueda tolerar fallos, ¿sí? O sea, si un procesador solo falla y se cae un proceso, sería bueno que no se rompa todo,
¿sí? Que los otros procesos y los otros procesadores puedan seguir trabajando a pesar de que haya un procesador que no esté funcionando, ¿sí? Eso es algo que es interesante que el sistema operativo tolere, digamos. Bueno, acá este último par de filminas se refiere a un poco ya la estructura del sistema operativo en sí. ¿Estamos? No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario sobre la parte de lo que mencionaba acá de multiprocesamiento. Si no, seguimos con los microkernels. Ok, bro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya hemos visto que cuando se ejecuta el código del kernel, ¿sí?, del sistema operativo propiamente dicho, el procesador lo pasamos a modo sistema, ¿sí? Pasar al procesador a modo sistema genera un riesgo, ¿sí? Porque, bueno, obviamente el kernel es un programa igual que todos y tiene bugs, ¿sí? Entonces pasar el procesador a modo sistema significa que un bug en el kernel puede romper todo con gran facilidad, ¿sí? Entonces una idea que hay, digamos que hace un montón que circula, digamos, es, bueno, reducir la cantidad de código que se ejecuta en modo sistema lo más posible, ¿está bien? Solamente ejecutar en modo sistema lo que es esencial, que es el caso de el manejo de las interrupciones, el manejo de las entradas-salidas y la comunicación entre los procesos, ¿sí? Todo lo demás que hace el sistema operativo, que hace el kernel, se trata de dejarlo para que se ejecute en modo usuario, ¿sí? Como si fuera un servicio modular. Entonces, los controladores de dispositivos se ejecutan en modo usuario, como un servicio modular. Todo el sistema de archivos, ¿sí?, el sistema de manejo de ventanas, todo lo más posible se ejecuta en modo usuario, y de esa manera reducimos el tamaño de la ventana por la cual un bug puede destruir todo el sistema, digamos. Otra ventaja que tiene esta idea de modularizar el kernel es que permite más flexibilidad, ¿sí? Yo puedo, en un sistema con microkernels, reemplazar una porción del kernel en tiempo real, ¿sí?, en ejecución, por una nueva versión, por ejemplo, de un módulo. En el caso de un kernel monolítico, todo está en la memoria y yo, bueno, si trato de reemplazar algo, tengo que reemplazar todo a la vez, ¿sí? Bueno, otra cosa interesante es que solamente cargo en la memoria la parte de código del kernel que voy a utilizar en el caso de necesitarla, ¿sí? En los kernels monolíticos generalmente hay una buena parte del kernel que está cargado en la memoria que no se usa, porque ningún proceso lo necesita, y aún así estamos ocupando memoria, digamos. Entonces, un poco la idea de los microkernels es pasar de la estructura de la izquierda a la estructura de la derecha, ¿sí? La estructura de la izquierda, que es el caso del kernel monolítico, tenemos todo un montón de funcionalidades del sistema operativo que se ejecutan en modo de sistema, y solamente los programas del usuario se ejecutan en modo usuario, ¿sí? En el caso del microkernel, que es la parte de la derecha, solamente la parte que gestiona las interrupciones, entrada y salida y la comunicación entre procesos se ejecuta en modo sistema, y todo lo demás, tanto los procesos del usuario como los procesos del kernel, se ejecutan como procesos comunes en modo usuario. Un ejemplo de esto, bueno, que doy acá, que es el que da el libro, es el caso del manejo de memoria, ¿sí? Entonces, el controlador de la paginación, ¿sí?, se puede ejecutar en nivel usuario, y cada vez que una aplicación, bueno, acá cuando se refiere a un page fault, quiere decir que la aplicación quiere acceder a una instrucción que no está en la memoria, no está presente en la memoria, entonces se genera un fallo de página, ¿sí? Ese fallo de página lo detecta el microkernel y le manda un mensaje al paginador
para que se encargue de traer esa página a memoria, ¿sí? El paginador se ejecuta en modo usuario, ¿sí? Entonces, la única parte que se ejecuta en modo sistema es la parte de enviar el mensaje de el fallo de página desde la aplicación hacia el paginador. Bueno, una vez que eventualmente, después de múltiples procesos, digamos, la página ya está en la memoria, es decir, lo que quiero decir por la página quiere decir que la instrucción que la aplicación necesita ya está en la memoria principal, o sea que ahora se puede ejecutar, y el paginador se entera de esto y le avisa también por un mensaje a través del microkernel a la aplicación que puede continuar, ¿sí? Le dice al kernel, bueno, ya está, sucedió el evento que estábamos esperando, podemos planificar de vuelta esta aplicación y continuar la ejecución, ¿sí? Entonces, toda la parte de manejo de paginación se ejecutó en modo usuario y solamente la parte de envío de mensajes y de planificación se ejecutó en modo sistema, ¿sí? De esa forma se reduce, como les decía recién, un poco la ventana que tienen los bugs para romper todo, ¿sí? Y además, teóricamente, ¿no? Estoy mencionando, en teoría yo podría reemplazar el paginador, ¿sí? Por otro durante la ejecución del sistema, ¿sí? Sin tener que reemplazar todo el kernel, digamos. Esto, bueno, no necesariamente sucede, pero es una posibilidad, digamos. Existen sistemas operativos con microkernel, hay muchos desarrollos, ¿sí? Es una idea que, bueno, existe hace bastante, pero no es que es la panacea, digamos. Hay bastante resistencia, digamos, a pasar a microkernels. Una de las razones es que no es fácil convertir un kernel monolítico en un kernel de microkernel de manera orgánica, ¿sí? Prácticamente hay que escribir todo de nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, desde el punto de vista de desarrollo de software, a nadie le causa mucha gracia, digamos, tener que reescribir todo el código de nuevo para pasar de una arquitectura a la otra, ¿sí? Por esto que, bueno, por ahí puede haber resistencia a adoptar la arquitectura de microkernel, ¿sí? Bueno, creo que esa sería la última filmina para hoy. No sé si tienen preguntas o comentarios que quieran hacer. Repito la fecha del coloquio, del cuestionario. El primer cuestionario va a ser el 22 de septiembre, ¿sí? El miércoles 22 de septiembre a la hora de la clase. Es muy breve, digamos, no vamos a tener clase ese día. Simplemente yo voy a abrir la llamada, igual que ahora, y al mismo tiempo voy a abrir el cuestionario en LEB, entonces ustedes se ponen a responderlo y si alguien tiene preguntas, me hace preguntas por la llamada, digamos. Entonces, bueno, una vez que terminen de responder todo, ya se pueden desconectar de la llamada y siguen con su vida, digamos. No vamos a tener clase ese día, digamos. ¿Sí? Genial, profe. Yo tengo una pregunta respecto a esto. Decime. ¿Cómo interactúa, por ejemplo, los hilos del microprocesador con los hilos de una GPU? O sea, ¿interactúan de la misma manera o es diferente? O imagino que lo manejará de una forma el sistema operativo también, pero no estoy seguro. Claro, digamos, una forma de manejar la interacción entre la CPU y la GPU es a través de una librería que viene con la GPU, por ejemplo, CUDA, ¿sí? Claro, entiendo. Pero todo a nivel de usuario, digamos, ¿no? Exacto, todo es a nivel de usuario, digamos. Toda la Bien. librería de manipulación de la GPU se hace a nivel de usuario. Entonces, desde el punto de vista del kernel, el proceso se está ejecutando, ¿sí? Y bueno, el kernel ni sabe qué es lo que está corriendo en la GPU, ¿sí? Simplemente Claro. dice, bueno, haz lo que quieras y el usuario utiliza la librería para poder manipular la GPU. Le pasa datos, le carga datos en la memoria, le dice qué instrucciones tiene que ejecutar, qué sé yo. La GPU ejecuta
devuelve los datos, le dice, bueno, ya tengo los datos listos, a través de DMA escribe en la memoria principal lo que haga falta. Para el sistema operativo, simplemente es un proceso que se está ejecutando, digamos. De una, queda claro. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Profe, yo tengo una duda con respecto del tema de los kernels, pero más de curiosidad Sí. en realidad. Que Sí, usted sí. decía que los micro